buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión vamos a empezar con dos tipos de noticias, una buena y una mala. Yo no sé si la buena sea realmente muy buena, pero la mala sí es muy mala. La buena es que cumplimos 15 años. Este programa se inició en 1999, entonces no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Algunos pensamos que unos meses, otros que, bueno, a lo mejor llegábamos al año. Y vea usted, 15 años. Por eso digo, no sé si es muy buena para algunos, para nosotros los que estamos en esta mesa sí. Y la mala es así que es terrible. El presidente Peña Nieto dio hoy al mediodía un mensaje refiriéndose a los hechos de Guerrero de estos días. Bueno, creemos que el mensaje debió de haber sido mucho más fuerte porque francamente el estar frente a la desaparición, pero casi certeza, de una tragedia con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa allá en Guerrero, en esta ocasión en Iguala, para ser más concretos, que hemos tenido ya los muertos, los heridos y los desaparecidos y la presencia de una fosa en donde pueden estar los cadáveres de estudiantes o cadáveres de otras personas, lo cual es realmente difícil de poner en palabras. Ese es el tema que vamos a tratar hoy en esta mesa. Sí, coincido contigo. Me impresionó negativamente el tono y el contenido y hasta la forma como lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto, porque estaba anunciado a las 11:30 y se corre casi a las 12 y es un mensaje brevísimo. Él sale, yo lo noté cansado, forzado, porque el momento se prestaba para un pronunciamiento de fondo sobre la violencia no atribuible a tal o cual gobierno o a tal o cual grupo criminal, sino la violencia como un fenómeno que forma parte ya de la vida diaria de México. Y una violencia además cada vez más terrible, más sin límites, desencadenada, desenfrenada, sí. Apocalíptica, si se me permite el término, malvada, diabólica, porque que los detengan, a uno de ellos que lo desuellen la cara, sí, le saquen los ojos, que los quemen. Al parecer hay posibilidades de que algunos los hayan quemado vivos, demuestra que estamos ante hechos de barbarie extraordinarios y frente a esa realidad, el discurso del presidente fue una trivialización de la violencia. Luego voy a regresar a ese término porque me parece que lo que estamos viendo es una responsabilidad colectiva de gobernantes y sociedad de minimizar la gravedad de lo que está aconteciendo y en ello las ejecuciones bárbaras de esos jóvenes de Guerrero es una de las expresiones más terribles, no la única, porque en el 2010 ejecutaron a 72 migrantes, en el 2011 desaparecieron entre 300 y 400. ¿En Durango? No, en Allende, Coahuila. En Coahuila. Y la historia de las barbaridades cometidas se extiende y frente a eso fue un discurso blando, predecible, se hará justicia, cumpliremos el Estado de Derecho. Descolorido. Descolorido. Lo que pasa es que si lo viste molesto a Enrique Peña Nieto es porque él ha querido que el tema no sea ese, a diferencia de lo que ocurrió con Calderón, que ese era su tema constantemente, incluso cuando ya le estaba yendo mal, pues ese era, la atención estaba centrada ahí. Entonces, lo que sí hubo fue un cambio de política de comunicación de este sexenio, de decir, vámonos a los otros temas. Ahí va a seguir, desde luego, y vamos a combatirlo como se pueda, etcétera, pero que no sea el eje central del gobierno, porque al final de cuentas no estamos ganando bien esta pelea o esta guerra. Va a tardar, en el mejor de los casos, en disminuir la violencia, en que esto vuelva un poco a un cauce normal, si es que alguna vez va a ocurrir eso,
pero sí cambió un poco el foco y los medios han seguido eso también, decir, no hay que abrumar a la sociedad con tanta muerte, con tantas cosas, sino que hay que centrarnos en los temas de las reformas, en fin. Y eso sí se había logrado. Lo que pasa es que la violencia es tal que vuelve a surgir y vuelve a surgir. Es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Y te sale por aquí, te sale por allá, a tal grado de salvajismo, a tal grado realmente de violencia que no puedes taparla, ¿no? No, vuelve a surgir en los medios y hay que centrar la atención ahí. Entonces obliga, por eso pues, se ve un poco como obligado Peña Nieto a salir a dar un mensaje al respecto y lo da de la manera más genérica y más deslavada posible porque no se concentró, no especificó a qué se refiere y entre lo que dijo fue que un Estado de Derecho no puede darse el lujo de aceptar ningún grado de impunidad, de lo que se infiere que no tenemos un Estado de Derecho, porque aquí lo que prevalece, tanto para los delitos del orden común como del crimen organizado, como de la corrupción política, es la impunidad. Entonces realmente está reconociendo implícitamente, por un silogismo ahí, que no tenemos Estado de Derecho. Tienes toda la razón. El INEGI en sus últimas cifras sacó esta de las percepciones y de las experiencias de esta muestra representativa que tiene la institución de los mexicanos, viendo cuántas personas en su familia habían sido afectadas, etcétera, y resulta que la cifra que seguimos manejando todavía de delitos que no son castigados es del 90 y tantos %. 93, 94, lo que sea. Entonces, que en el discurso Peña Nieto diga que no hay lugar para la impunidad en un Estado de Derecho, pero si su instituto nos acaba de decir que México es la impunidad pura, casi en estado puro, entonces tiene razón, está implícito, no hay Estado de Derecho. Pero entonces en una situación como esta es una posibilidad la de tomar la crisis, tomar al toro por los cuernos y decir, ahora vamos a hacer frente a esto con una política decidida, un pronunciamiento que le llegue a la sociedad, porque decir lo que dijo o no decir nada es casi lo mismo. Vamos a otro punto, algo que es que uno ve la cadena, es Acteal, Aguas Blancas, San Fernando, Tlatlaya, Iguala, es una cadena que viene de hace mucho tiempo. Pareciera que México no ha cambiado gran cosa, que seguimos metidos en lo mismo y aunque la presidencia quiera decirnos vamos a mover a México y el discurso que quiere es el discurso de México como nación moderna que está lista a mandar cascos azules a esos sitios donde hay una violencia desenfrenada y que hay que ir desde el exterior a ponerles orden. ¿Cómo vamos a poner orden nosotros si tenemos casi un día sí y el otro día también nos salen situaciones semejantes? Entonces hay que tomar este momento para realmente sería lo adecuado, históricamente lo adecuado, plantearlo como una crisis y planteárselo como un gran, quizá el principal problema del Estado mexicano y proponernos a todos nosotros qué hacer. Para seguir ahondando, tal vez el por qué se autolimitó de esa manera sorprendente. Hablabas de Tlatlaya. Sostengo como hipótesis, aclaro, porque no hay la evidencia, que Tlatlaya está sacudiendo a las instituciones de seguridad más de lo que nos imaginamos y que está afectando más de lo que pensamos la imagen que quiere proyectar Enrique Peña Nieto de un presidente en control de la situación, de las grandes líneas, y no en control de todo, al menos de las grandes líneas. ¿Qué refleja Tlatlaya? Está demostrando lo que el INEGI nos dice. El Estado de México es la zona donde hay más delitos en este momento en México. Porque el INEGI también salió con mucha claridad a decir, si comparamos a todo el país, el Estado de México es el peor, con estos indicadores. Por tanto, no es cómodo para el presidente de la República que su Estado, su base de apoyo más fiel, más disciplinada, tenga ese problema. Segundo,
la situación exhibe una contradicción fundamental de un Estado que se ve obligado a enviar al ejército a tomar los riesgos porque no tiene su gobernador, Erubiel Ávila, el aparato de seguridad del gobierno del Estado, los policías municipales no tienen la capacidad de enfrentar la crisis y uno de los grandes damnificados institucionales, no personales, creo los grandes damnificados son Erubiel Ávila y Raúl Plasencia, el presidente de la CNDH, que hizo el ridículo. Pero la institución del ejército se ve en una situación terriblemente incómoda porque no fue hecha para ser policía, para ir a detener gente, tiene otra función. Sale, se expone, se desgasta, hay malestar, parece en sus filas porque están juzgando a un oficial, 7 soldados, 3 soldados van a la cárcel. Debe ser una presión y una tensión al interior del gabinete de seguridad de Enrique Peña Nieto o del ejército y Enrique Peña Nieto, claro, que se refleja en el deseo de lanzar un discurso deslavado, descolorido, dijiste, descolorido, neutro, ineficaz, que no convence a nadie. Y es que estamos viendo los distintos ángulos que puede tener esta crisis de Estado, porque así la podemos llamar, una crisis de Estado frente al crimen organizado, que por un lado es cuando el crimen organizado rebasa al Estado, el Estado no lo puede controlar, no lo puede detener, no puede resolver ni mucho menos de fondo ese asunto. Entonces, como que el crimen organizado rebasa al Estado en la comisión de esos delitos múltiples. Pero por otro lado es también la falta de control de las propias instituciones del Estado cuando el ejército ejecuta, cuando no debe de ejecutar, que es el asunto de Tlahtaya. No es que haya habido muertos de un lado o del otro, sino que no estaban en enfrentamiento, como se dijo en un principio, sino que pareciera que hay una política, de eso ya había habido antecedentes también durante el gobierno de Felipe Calderón, es decir, en un momento dado prefieren mejor ejecutarlos, porque luego también desconfían de la propia justicia mexicana, de que van a salir a las 2 semanas por procesos indebidos, por falta de pruebas, por ineficacia del propio sistema. Entonces de pronto dicen mejor, o también aducen a veces decir, es que entre que ellos nos matan o no nos matan, pues nosotros estamos en una guerra. No estamos, el ejército es para las guerras, no es para andar deteniendo y cuidando los derechos humanos. Algo así, es un poco la concepción, con toda la meticulosidad que exigiría, sino estamos en una guerra. O ellos nos matan o nosotros los matamos. Y nosotros estamos dispuestos a defender nuestras vidas como sea. Por eso un poco el malestar del ejército, ¿no? Es decir, si ellos nos matan a nosotros, pues no hay problema, estábamos en cumplimiento de nuestro deber, pero si nosotros los matamos a ellos, entonces sí, nos juzgan y todo eso. Es una percepción distinta en todo caso a lo que estaría teniendo la sociedad. Y por otro, nada más en lo del caso de Iguala es cuando el crimen penetra al Estado y entonces las propias policías no es que sean rebasadas por el crimen organizado, son penetradas y empiezan a ser controladas por el crimen organizado. Entonces, un descontrol absoluto de parte del Estado. Hay otra posibilidad, José Antonio Crespo, vamos a nada más a dejarla porque ya no hay mucho tiempo. El hecho, más o menos si se le entendía a Buscaglia, en realidad no es que el crimen organizado haya penetrado al Estado, sino que el Estado, la clase política, es la razón última del crimen organizado. El crimen organizado es subsidiario, por así decirlo. La variable independiente es la clase política y la variable dependiente es el crimen organizado. Quizá le hemos dado mal la direccionalidad en el análisis. Es primero el factor político y luego nos explicamos el crimen organizado. Y no al revés, no tratando de decir, caramba, nuestros políticos eran de una manera, pero ahora con el crimen organizado que los penetrado, estamos en otra. Está bien. Pero en fin, vamos al corte, pero seguiremos con el mismo tema porque ese sí que es un tema de una gravedad extrema, no exageramos. Entonces, espérenos al corte y volvemos. En 1962, la revista New Yorker envió a una profesora de la New School, una judía alemana, Hannah Arendt, a escribir sobre el juicio que le hicieron a un criminal de guerra nazi en Jerusalén. De ahí salió
5 artículos y un libro de 300 páginas, Eichmann en Jerusalén, que viene al caso porque Hannah Arendt lo que argumenta muy convincentemente es que Eichmann era un ser insignificante, un burócrata de quinta que obedecía órdenes y que era un ejemplo claro de la trivialización del mal. Es decir, la maldad existe, pero la maldad no es el resultado de seres extraordinarios o diabólicos, sino de gente común y corriente, que por una serie de circunstancias participan, sea como verdugos, sea como ejecutores, burócratas, o bien como testigos indolentes que ven la barbarie y simplemente la dejan pasar. Ella incluyó en la crítica a los líderes judíos que colaboraron con los nazis para el Holocausto. Esto viene al caso porque Iguala es un caso típico, clásico, de trivialización del mal. Me centro en el PRD porque el alcalde, José Luis Abarca, es perredista, porque el gobernador es perredista, porque José Luis Abarca ejecutó, asesinó, al parecer él mismo, a 3 perredistas desde mayo del año pasado, desde mayo del 2013, y ni el gobierno del estado de Guerrero perredista, ni el PRD nacional hicieron absolutamente nada, sino que dejaron que siguieran los acontecimientos, con lo cual el alcalde de Guerrero y su jefe de policía, el alcalde de Iguala en Guerrero, José Luis Abarca, pues se le hizo fácil ante tal impunidad decir deténganlos, llévenselos, y viene al parecer un jefe del crimen organizado de Guerreros Unidos y los manda a ejecutar de esa manera. Estamos ante una situación terrible porque muestra el desfonamiento ético, intelectual, político de un partido que alguna vez fue la esperanza de la izquierda. Y de muchas otras instituciones y elementos. Sigo sin entender, yo no sé ustedes si entienden, pongámonos en el caso del crimen organizado, que aparentemente algo tiene que ver en lo de Iguala. No sabemos cuál es su papel puntualmente. ¿Cuál es el sentido de asesinar a unos estudiantes de una escuela normal rural? ¿Qué es lo que se busca? Hasta donde yo entiendo, si alguien pertenece al crimen organizado, lo que quiere es hacer negocio, está ahí por hacer negocio. Y el negocio con estos escándalos se puede venir abajo, se calienta la plaza, como le llaman ellos. Lo ideal para un criminal muy organizado y muy lógico es casi pasar desapercibido. Bueno, alguien diría, es que necesitan crear un clima de terror para que se imponga su autoridad, porque como están 2 autoridades en competencia, la formal y la del crimen, entonces una tiene que irse por el lado salvaje para imponerse. Pero hay una buena cantidad de ejemplos de crimen organizado en otras partes del mundo donde no se llega al terror, o está el crimen organizado en Sinaloa. El Chapo y todo este cartel, que es el más eficiente de todos, no usa esos métodos. Claro que manda al otro mundo a quien le estorbe, pero no hace gala de esto, el uso de tan burdo, tan brutal. Entonces vuelvo al tema de Sergio, lo de Hannah Arendt y la banalidad o trivialización del mal, del horror. ¿Qué sentido tiene? Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene en Iguala haber mandado esta ejecución? ¿Cómo desde aquí, desde el DF, desde esta mesa, podemos intentar meter algo de racionalidad en esto? ¿Qué le pasó a ese alcalde? ¿Qué le pasó a ese líder de un grupo criminal, Guerreros Unidos? Sí. Yo aquí no, en este caso en particular no puedo entender la racionalidad de esa decisión, quien la haya tomado, el crimen organizado en
con connivencia de las policías, porque en ciertas condiciones, en esta confrontación de crimen organizado frente al Estado, la violencia, incluso la violencia brutal o salvaje, puede tener alguna racionalidad. Ninguna justificación ética, desde luego, pero racionalidad pragmática sí, que por eso lo usan. Infundir terror, cumplir amenazas, es decir, si tú no me dejas esto y esto, a ti o a tu familia, pues lo tienes que cumplir para efectivamente, subsecuentemente los demás digan, no, pues sí tienen capacidad de cumplir las amenazas. Y de esta manera, y de manera cruel, y de manera... Tienen cierta racionalidad, pero muchos de los críticos de esta estrategia, muchos especialistas que criticaron desde que Fox anunció su guerra sin cuartel contra los capos del narcotráfico y luego, desde luego, la profundización en esa misma estrategia de Felipe Calderón, es decir, es que crear las condiciones para las cuales la violencia del crimen se vuelve racional. En otras condiciones, de otra forma manejarlo esto, administrarlo de otra forma, efectivamente al crimen no le conviene que haya violencia ni llamar la atención. Y por eso se pueden manejar en estándares en donde ni siquiera se meten con la ciudadanía. En muchos países, vaya, el nivel de violencia derivada del narco es mínimo, es nada más para los menudistas en ciertos lugares, pero no son lo que estamos viendo aquí o lo que vimos y seguimos viendo a veces en Colombia, cosas por decirlo. Pero precisamente muchos dicen, es que esta estrategia de confrontar directamente a los capos y además de manera indiscriminada y todos al mismo tiempo, les genera una lógica de violencia, les hace racional la violencia, porque además ya no hay nada que intercambiar. A veces la amenaza de violencia o de acción penal de parte del Estado es, si rebasa ciertos límites, entonces actúo de tal o cual manera, mientras no rebases ciertos límites, mientras no te metas con la ciudadanía, pues nos podemos hacer un poquito de la vista gorda. Pues es lo que hacen en Estados Unidos y no nos explica que de tanto manejo de droga que hay ahí y con armas que pueden comprar quien sea, no haya un nivel de violencia superior al que tienen. Pero si tú los confrontas sin dejar nada a la negociación implícita, pues entonces lo racional para los capos es contestar con el mayor nivel de violencia posible. Y por eso se fue incrementando las cifras de muertes. Les propongo a ustedes y al auditorio una explicación a partir de una diferenciación clara entre autoritarismo y totalitarismo. Hannah Arendt también escribió un libro clásico sobre los orígenes del totalitarismo y lo que argumenta ella y lo que creo que estamos viendo en México es que esa banalización del mal se da en un estado totalitario, un estado que controla absolutamente todas las dimensiones de la vida, económica, cultural, política, absolutamente todo. ¿Te refieres en el caso del nacionalsocialismo? Bueno, sí, y lo extrapolo porque en Tamaulipas, que es donde se inicia la implantación de un modelo de totalitarismo azteca, ahí ya vemos cómo los Zetas, el Cartel del Golfo, ocupan absolutamente todo. En parte tal vez porque los Zetas tienen un origen militar y dentro de la lógica militar el control del territorio es necesario. Ellos lo llevan a otro terreno porque no es solo ya el negocio de producción, tráfico de drogas, sino que es también la extorsión, cobro de piso, robo de gasolinas, etcétera. Es decir, lo que estamos viendo en algunas regiones de México, Iguala y partes de Guerrero y Michoacán incluido, es un estado narcototalitario. Lo propongo como explicación porque dentro de esa lógica, lo que hizo el alcalde es totalmente racional. ¿Quiénes escapan de ese control? Los estudiantes normalistas. Es una resistencia, si queremos, insuficiente, pero es una resistencia combinada con una trivialidad. Al parecer molestaron a la esposa del alcalde o la importunaron de alguna manera trivial también, y entonces se crean las condiciones para que un señor de horca y cuchillo diga que se detengan y otro, el jefe de policía y el jefe narco, digan que los ejecuten. Bueno, ahí hay esa posibilidad, pero este narcototalitarismo está enmarcado en un Estado nacional mexicano donde eso todavía no funciona. Entonces, el alcalde es un imbécil.
entre otras cosas, además de un criminal, etcétera, porque ahora ya obligó a Peña Nieto, a pesar de lo deslavado del discurso, a decir, se te acabó el dominio de tu pequeño reino. El no tener en cuenta que una medida de esta naturaleza, de esta brutalidad, que va a darle la vuelta al mundo, porque esto va a poner ese México que quiere ser potencia, como lo leí hoy en un periódico, que donde ya no digo el nombre ni el periódico, se critica nuestra falta de ambición, porque tenemos ya la posibilidad de ser un actor internacional potente. Bueno, esto te lo deja destruido. No, lo que sí me parece claro es que en esos estados, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, por lo menos, sí se aplica este concepto de estado fallido, o en este caso de gobiernos fallidos, porque el estado es el Estado Nacional Mexicano. Muchos dicen, bueno, es que a todo México aplicarlo como tal, pues no es lo mismo Afganistán, ¿no? O varios de los países que están francamente en Siria, en revolución. Pues no es tanto el grado de descontrol como para que se aplique lo de Estado fallido al Estado Nacional Mexicano. Pero en esos gobiernos yo creo que están totalmente rebasados. Es decir, la violencia los rebasa, la falta de control interno los rebasa, o el hecho mismo de que el Estado esté tan compenetrado con el crimen organizado, pues entonces ya no se puede hablar de un Estado con la suficiente autonomía como para ser eficaz en cumplir una de sus razones esenciales de ser, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, realmente ahí sí podemos hablar, vaya, Michoacán, ¿no? Donde nadie controla nada. Pero lo que estamos viendo en Guerreros también son gobiernos fallidos auténticamente, donde están absolutamente rebasados y está la situación absolutamente fuera de control. Para terminar, nos desviamos y no profundizamos en lo que esto significa para el PRD, que cambió, renovó dirigencia, el nuevo presidente es Carlos Navarrete. Sería deseable que se tomara en serio lo que está pasando con su partido, porque es terrible que no se preocupen por que un presidente municipal asesine a 3 gentes hace un año y no haga nada, o que toleren la corrupción de tantos otros gobernantes perredistas. Espero que lo podamos abordar en otro momento. Por ahora, pues tenemos que interrumpir e ir a un corte. Hasta luego. Bien, y el conflicto del Politécnico ha evolucionado en esta semana. Las marchas continuaron, han sido muy grandes, y eso llevó, digamos, a la decisión de parte del gobierno federal, pues de hablar, establecer un diálogo abierto, que por cierto las condiciones como se fueron generando fueron claramente aprovechadas por el secretario de Gobernación, Osorio Chong, pues para tener plataforma, para tener los reflectores, para ganarse puntos, digamos, en la contienda sucesoria, que sabemos que siempre está desde el principio de cada gobierno. Inician los movimientos sucesorios dentro de los distintos partidos para la siguiente elección presidencial. Y sabemos que Chong está dentro de eso y de pronto manejó las cosas, por lo menos políticamente, de manera bien. Se ha cuestionado las decisiones, es decir, si tú les concedes todo a este movimiento así incondicionalmente, pues te van a seguir pidiendo, o estás estimulando que otros grupos también recurran, digamos, a los paros, a las marchas, a la presión. Entonces ha habido algunas críticas en ese sentido, de decir, sí, pero tú no puedes dar todo de manera incondicional. No decimos todavía que se haya dado todo, está en discusión, está en debate, está en revisión, pero fue un momento que aprovechó Osorio Chong de manera, me parece a mí, indudable, desde el punto de vista político, independientemente de lo que implica ya el decir qué tan válidas son las demandas de los estudiantes, sí o no, cómo cambió el programa, si realmente era rebajar el nivel de educación, como ellos dicen, o el nivel educativo, o la excelencia académica, o era abrir posibilidades a que si no te recibes en un momento determinado para el grado profesional, pues te damos uno de nivel técnico, en lugar de no tener nada. En fin, creo que hay mucho ahí de discusión especializada, además, de los temas en los que maneja y los que enseña el propio Politécnico, pero políticamente lo que sí llama la atención es que no fuera Chofet el que estuviera al frente de esta negociación y de este problema. Por lo que podemos inferir es que a Chofet se le volvió a ir el problema de las manos, llegó a un punto en el cual orilla al gobierno federal a abrir las puertas,
a entablar ese diálogo directo con los estudiantes, pero ya en plena movilización se sacrifica de alguna manera la directora del Poli y Chofet está totalmente borrado, o sea, desapareció. Es el que tenía que haber enfrentado y resuelto este problema directamente, en todo caso, con los estudiantes o como fuera, pero de pronto vemos al secretario de Gobernación y el secretario de Educación totalmente difuminado. Sí, hay varios miembros del gabinete que están borrados. Sí. Bueno, en todos los gabinetes siempre hay el que está difuminado o los que están difuminados, 3, 4 que son los importantes. Otro elemento interesante en esto de negociación en la lluvia, sí, bailando En la lluvia. en la lluvia, aquí negociando en la lluvia, es también el momento histórico, porque se acercaba el 2 de octubre y eso ya, ahora sí, realmente no se olvida. Entonces, todos los actores políticos tienen en mente ese símbolo del autoritarismo. En muchos sentidos, lo que Peña Nieto significa, su grupo, su proyecto, es un retorno, en la medida de lo posible, a las formas del presidencialismo fuerte, del partido fuerte. Quizá el partido de Estado ya no, pero si se les deja, la idea es recrear lo que pasa en el Estado de México o en el Estado de Hidalgo, ¿no? Y de repente tener un recuerdo tan abierto del 2 de octubre, manifestaciones de estudiantes, pliego petitorio, y que se vio que el 2 de octubre a ese pliego petitorio no le hicieron caso y se vino el desastre. Entonces aquí Osorio Chong pues ha de haber dicho, vamos, hay varias, vamos a hacer el juego a varias bandas, una carambola. Yo presidencial, quito además la mecha a un 2 de octubre, algún tipo de cosa similar. Por lo menos 2 cosas las quito. Además establezco casi una nueva tradición, negociar en mangas, bueno, en mangas de camisa, en la lluvia, y se lo resuelvo. Al principio dijo que lo quería resolver en 30 minutos. Y eso se parecía a los 15 Fox minutos. con los 15 minutos de resolver Chiapas. Lo detuvieron, pero lo hizo bien. Bueno, en 15 minutos, en 30 minutos no, pero en 2 días sí. Y el conflicto no está resuelto, pero parece bastante apagado. Voy a tomar un punto de vista diferente porque yo no comparto del todo esas críticas a Osorio Chong porque hizo teatro, como escribe hoy Jesús Silva Jesús Márquez, o otros que le critican la búsqueda de protagonismo. Ojalá y hubiera más políticos que salen a atender a los gobernados, porque aquí la pregunta de fondo es, ¿tenían o no tenían razón los estudiantes para protestar? Yo creo que sí tenían razón, vamos, esa era mi opinión. Y por tanto, que un grupo de ciudadanos marche ante quien gobierna y si la SEP no responde, va en la gobernación, que vuelve a ser el altar donde se prenden todas las veladoras de los inconformes, bueno, pues, y si sale el secretario de Gobernación a atenderlos, qué bueno. Y si va a ser protagonista, bueno, pues ojalá y así reaccionaran los gobernantes. Y pongo 2 ejemplos o podría poner muchos más. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal de mayoría perredista no se ha dignado recibir a los vecinos inconformes con la corrupción urbanística. Les ha negado el acceso, no han salido ni encorbatados, ni en camisa, ni enchamarrados, no han salido, punto. No dan la cara. No dan la cara. El presidente Enrique Peña Nieto ante los padres del ABC, de la guardería ABC de Sonora, no ha salido a recibirlos. Mejor recibe a los jugadores de fútbol, que por cierto hubo una tragedia este fin de semana, perdieron las Chivas y perdió el América, así que las condolencias a quienes lloran y sufren el fútbol mexicano. Pero Enrique Peña Nieto no sale. En consecuencia, bienvenidos a aquellos políticos que están dispuestos a mojarse
para escuchar y atender aquellas inconformidades que se justifiquen. Por supuesto, no tienen por qué atender todo. Yo también coincido en que no importa si las motivaciones políticas que hay detrás de los políticos cuando deciden tal o cual otra cosa sea promoverse, ganar puntos en la contienda sucesoria, si el resultado es benéfico para la sociedad o algún grupo en particular, ahorita serían los estudiantes del Poli, pues es que los políticos ni los partidos en general dan un paso sin guarache. Claro. Es decir, siempre están buscando la rentabilidad política de lo que hacen o dejan de hacer. No es eso lo que tendríamos que cuestionar nosotros, sino si esas decisiones coinciden o se traducen en un beneficio para la sociedad. Que si van a llamar a cuentas a fulano de tal porque tenían enemistad, pues a nosotros lo que nos importa es si esa persona que es llamada a cuentas y eventualmente llevada a la cárcel tiene corrupción, tiene elementos reales para que sea penalizada, y a mí qué me importa que el otro estaban enojados o no, o si lo hizo para tener una rentabilidad política. Eso no es lo que nos debería de importar, sino los resultados de las decisiones, más que las motivaciones políticas que siempre van a estar ahí. Eso no lo podemos borrar. Lo que pasa, comentario, es que no estamos acostumbrados a que los políticos nos hagan caso. Tal vez eso es lo que nos pasa y de repente alguien, por los motivos que sea, hace ese teatro. Por supuesto que hubo algo de teatralidad bien armada, bueno, pues, pero Pues sí. salió, resolvió. Desactivó lo que podía ser un conflicto más fuerte. Sí, y atendió una demanda que ojalá y no se quede ahí nada más en el teatro, sino que vaya a fondo. Sí, tendría que explicarnos un poquitín más cuál es el objetivo último de aceptar las peticiones de los estudiantes, pero una de las críticas, no nada más en una columna a la que tú te referiste, sino también en periódicos, aceptaron todo. Bueno, y si la materia da para que sea aceptado todo, No importa. pues bien, porque no es por principio, bueno, vamos a darles algo, pero vamos a negarles algo. No debe ser por principio. Por principio no, si las peticiones está bien hecha y es justa, bueno, pues hay que darles todo y hasta un poquito más si se puede. Ahora sí, como sociedad sí tenemos el derecho de decir que nos digan exactamente ¿De qué se qué es trataba? lo que estaba mal en el plan de estudios, si es disminuir la calidad de la carrera, si es que gentes que están ya metidas en el Poli dicen, no, pero me van a dejar nada más como técnico cuando mi aspiración es ser ingeniero. Bueno, pues yo lo entiendo, yo también, si a la mitad de mi licenciatura me dicen, pues no, no va a ser usted licenciado, va a ser otra cosa menor, francamente me estarían cortando las alas antes de que siquiera intente ponerme en la línea de fuego, pero sí necesitamos esa explicación. Que van a quitar a la policía bancaria, industrial, bueno, pues bien, pero ¿quién va a vigilar y a ser responsable por mantener la seguridad en el Poli? Todo eso que nos lo digan y bienvenido a su teatro. Claro. Pues lo que pasa es que yo creo que en un Estado democrático tiene que haber cierto grado de apertura, pero no todo absolutamente, porque entonces te lleva, digamos, a ser rebasado por la sociedad. Pero eso no debe ser como receta en automático. Desde luego tú no puedes, recordando la teoría política básica, no puedes asimilar todo porque hay conflictos, intereses antagónicos, entonces tienes que procesar, tienes que delimitar para poder procesar, digamos, desde el Estado las diferentes demandas y darles un cierto grado de satisfacción dentro de lo posible y dentro de lo que sea compatible con otros intereses antagónicos. Pero, porque además cada grupo presenta como legítimas siempre sus demandas, siempre, le buscan de qué manera presentar como un bien público lo que en realidad son privilegios o, no digo que sea el caso de los estudiantes del Poli, pero en general, los grupos que demandan van y presentan sus intereses con con un manto de legitimidad pública. O sea, el Estado tiene que decir efectivamente que sí, que no, abrirse para no reprimir y en esa medida el Estado se va haciendo también menos viable, pero tampoco puedes aceptar todo acríticamente, incondicionalmente, porque entonces sí te lleva a una situación en la que el Estado puede quedar incluso paralizado o rebasado por los grupos sociales y entonces eso ya tampoco es democracia, ya te empieza a llevar a una situación de parálisis. Pero coincido con Lorenzo, tendrían que explicarnos de qué se trataba, qué venía, qué había que aclarar. Pero bueno, regresamos al último bloque enseguida.
En este último bloque y en la mesa de discusión vamos a poner un tema que está no en todos los estados, pero hay algunos estados que tienen el problema de los gobiernos de coalición que fueron vistos como una buena salida. Venimos de esta tradición de un partido de estado donde nada más una sola de las siglas partidistas realmente funcionaba y bueno, con el cambio, el supuesto cambio democrático, hay gobiernos en donde dos o más partidos se unen, presentan una opción, esa opción gana y uno dice, este es pluralismo. Esto es lo que buscamos, no el pluralismo muy controlado del PRI, sino un pluralismo real. Entonces tenemos el caso de Puebla, tenemos el caso de Sinaloa y tenemos el caso de Oaxaca. Y la pregunta es, ¿ha sido exitoso este camino que se ha tomado de las coaliciones en estos estados? Yo digo que no, por supuesto que no, porque a veces la racionalidad que presentan en la coalición, cuando se les ha dicho con y o sin razón, es que es agua y aceite, ¿no? Lo típico, es decir, el PRD con el PAN no tiene nada que ver, son programas distintos. Esta es una coalición no de gobierno para gobernar realmente sobre la base de un programa, porque tienen puntos de vista muy diferentes, con algunas coincidencias en algunos temas, pero en muchos otros, sino que es solo electoral, para quitar al PRI, para dar un mayor aire en ciertos estados donde ha gobernado el PRI de manera ininterrumpida. Y Gustavo Madero dice todavía, es que el hecho de que quitemos al PRI ya es una ganancia en sí misma. Pues yo no creo eso, y no es defensa del PRI. Es decir, si vas a quitar al PRI para que cambie por otra opción, sea de coalición o de alguno de los dos partidos por su lado, PRD o PAN, pues es para que se marque la diferencia. No nada más, ya nos deshicimos del PRI por lo pronto, ya eso en sí mismo es pues no, es para dar oportunidad en todo caso a que efectivamente hay una alternativa mejor en términos de eficacia, de honestidad, de combate a la corrupción, combate a la impunidad, pues es lo que no ha hecho el PRI a lo largo de tantos años de gobierno, es lo que uno espera como opción, no en sí mismo, que parece que esa fue un poco la conclusión a la que llegó Fox. Es decir, pues se trataba de quitar al PRI de Los Pinos, ya lo hicimos, pues sí, pero para sustituirlo por alguien que gobierne mejor, en todos los sentidos, para que profundice, por ejemplo, la democratización, la reforma política, no nada más para que ya no veamos a un priista en Los Pinos. Eso en sí mismo no tiene sentido, no. Y eso es lo que nos dejan a deber estos gobiernos de coalición, decir, pues sí, pero lo que llegó en realidad no fue la gran diferencia respecto a los gobiernos del PRI. Moisés Naim, entre otros, argumentan que vivimos en el mundo una crisis terrible porque se agotaron los grandes paradigmas, el del socialismo real y la economía de mercado con la crisis financiera. Parecía que la economía de mercado había triunfado, pues no. Y como parte de una de las consecuencias todavía no resueltas es el deslavamiento de las ideologías. Es decir, los partidos políticos ya no se distinguen por sus propuestas en lo económico, las grandes propuestas se diferencian en temas más bien reproducción sexual fundamentalmente. Libertades de conciencia. Libertades de conciencia, pero no en la propuesta. Y al no haber diferenciación lo que queda es la cruda disputa por el poder, que es lo que observamos en estas entidades que mencionabas. Leí al fin de semana un comentario sobre Oaxaca. El diario Reforma sacó creo que el domingo, sábado domingo, su primera plana era sobre Oaxaca. Y alguien decía, citaban, que el problema era que todos los partidos habían exigido sus cuotas de cargos. Y lo sé, porque igual que en Puebla, todos los partidos exigieron sus cuotas y responden, por supuesto, no a un programa de gobierno, sino a la disputa de un presupuesto de los puestos, de los asesores, de las prebendas. Y si a eso añadimos personalidades débiles como la de Gabino Cue o megalómanas como la de Moreno Valle en Puebla. En Puebla, de Sinaloa no conozco lo suficiente como para opinar. Y además es otra realidad. La Federación Sinaloense marca mucho lo que pasa en ese estado.
Pues tenemos estados sacudidos por los excesos del gobernador de Puebla o los excesos de los movimientos sociales que tienen acorralado contra la pared a Gabino Cue. Y en esta misma línea, si a lo mejor era una fantasía, pero lógica, que si sacamos al PRI, ya vamos de ganancia, porque rompemos el círculo de hierro que había creado durante mucho tiempo. Pero si lo rompemos mal, como es lo que estamos viendo, entonces probablemente lo que va a suceder es como un periodo en que no está el PRI y vuelve, pero vuelve con una cierta venganza, porque ahora sí ya supo cómo lo corrieron y vamos directamente a Fox ya. Sí, lo sacó de Los Pinos, pero la idea era que ya no volviera, que se hicieran las cosas de tal manera que se cerrara históricamente esa posibilidad. Y lo que hizo fue abrir para que retornara, pero retornara ya con, si ya tenía el colmillo grande, le creció todavía un poco más. Ahora ya sabe cuáles fueron las áreas en donde no se cuidó lo suficiente. Y la tercera ola democrática parece que llegó entonces a México y ¡pum!, quitó al PRI. Pero lo quitó el personaje o las estructuras, los partidos, las instituciones que no pudieron aprovechar la oportunidad. Y entonces yo lo veo como casi como una vacuna. Me pusieron el virus de la oposición, sí se me hinchó un poquito el brazo, quiere decir que durante 1 o 2 sexenios tuve que quedarme relativamente afuera, pero de aquí en adelante vienen los nuevos 71 años. Y si en Oaxaca vemos ves que es simbólico el Zócalo de Oaxaca, entrar allí y eso parece el caos. Están los que protestan, luego los comerciantes que van a donde van los que protestan, porque no hubieran entrado de esa manera si no estuviera la sección 22. Entonces llega la sección 22, llegan los comerciantes y aquello da la sensación de que no se sabe a dónde va, no hay un proyecto. Se quitó al PRI sin proyecto. Bueno. Sí, y lo que dices, regresa el PRI por deficiencias de la propia oposición, sea PAN o PRD según los estados. O la mezcla. La mezcla, cuando son de coalición. Y entonces la gente dice, no, pues estos resultaron igual en términos morales y éticos, también roban, hay corrupción, no combaten la impunidad. En muchos casos son más ineficaces para ciertas cosas, o en otros igual de ineficaces, si se quiere, de lo que era el PRI. Sí. Pero entonces decir, pues entonces que regresa el PRI casi en automático, por default, que es así como yo creo que regresó a nivel presidencial. Es decir, después de ver lo que hacen los gobiernos del PAN y PRD en diferentes niveles, pues que regrese el PRI con cierta legitimación. Desde luego uno esperaría que los precedentes que se tomaron o los cambios que se hicieron durante ese proceso limitaran al propio PRI cuando regresa al poder, y yo creo que algo hay de eso, tampoco es que se regrese exactamente a lo mismo. No. Como ejemplo podemos poner lo que decíamos de Osorio Chong, por la forma de enfrentar a esta movilización estudiantil ya no fue la del 68, es decir, ya las condiciones no permiten que se diera una respuesta como la del 68 o otras por ahí después en algunos años posteriores, y entonces las propias condiciones, si el PRI tiene ese colmillo, también es para entender las condiciones políticas y actuar en consecuencia, así sea para su propio beneficio, pero tomando en cuenta que las cosas pueden estar cambiando. Entonces, no soy tan pesimista de decir, se regresa exactamente a lo mismo. Bueno, se van sintiendo algunos precedentes, no los que quisiéramos, pero algunos que tampoco van a permitir que el PRI haga exactamente lo que hacía hace 20 o 30 años. Bueno, en ese sentido puede servir la propia experiencia de la alternancia, pero desde luego que no en cuanto a lo que se ofrecía y se esperaba de parte de esos gobiernos distintos al PRI, sean del color que sean. Hay una entrevista de Enrique Peña Nieto de mayo del 2012 a Carlos Puig, creo que es de las más francas que le he leído, la más franca de hecho, en la cual se mofa del PAN y del PRD. Dice, son dos chavos, el PRD es un chavo desmadroso que se sienta allá atrás y no le interesa nada porque tiene su zona de confort. El PAN es el chavo bien portado que
se porta bien pero no sabe para qué. Nosotros sí hacemos la tarea. Y da una serie de razones por las cuales el PRI sí hace la tarea y luego reivindica al PRI. Sí hizo la tarea y les ganó. No estoy tan seguro que tengan la solución para el México bronco que está despertando en regiones, sea por el crimen organizado, sea por las inconformidades. De eso tengo mis dudas porque ni la economía remonta, ni los empleos se crean, ni la popularidad de Peña Nieto se levanta, todo lo contrario, se desploma. Pero vamos, eso es parte de la crónica que hacemos aquí cada semana. Ni tampoco la violencia, es la otra que tampoco se va. Pero bueno, nos despedimos de ustedes y les esperamos aquí en este mismo espacio la próxima semana. Buenas noches.